Hola, bienvenido a todos de nuevo a Verdad sin Límites. Y hoy es un día muy especial, un episodio muy especial, porque estamos aquí con la doctora Jacobi, que hace poco que consiguió su doctorado en estudios en el seminario de la Universidad Bautista de Luisiana, en donde yo soy decano académico también. Y habíamos disfrutado mucho de lo que ella presentó en sus estudios, especialmente para su disertación. Pero lo que va a presentar hoy no es algo tan extremadamente académico, pero real, algo práctico, pero vamos a ir más profundo en lo que dice una cierta porción de las escrituras y una porción normalmente o mal interpretada o la mayoría de las veces ignorada por muchos, porque no saben qué pensar de lo que dice, porque en medio de la historia entre el libro de Génesis, entre el capítulo 1 y al 11, cae esta pequeña porción en las escrituras y muchos no saben qué hacer con la cosa. Y se encuentra lo voy a cambiar aquí en la compu, en el capítulo 6 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y así dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Así que esa primera porción sobre quiénes son los hijos de Dios y que se casaron con mujeres humanas y produjeron o engendraron gigantes, hijos gigantes, que causaron tanto caos en la tierra y empeorando el pecado que ya había cometido el hombre en los siglos y años y siglos siguientes después de esto. Pero esta porción, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Y cómo podemos explicar todo esto? Bueno, en sus estudios tan grandes, en el panorama grande sobre toda la Biblia, en su presentación, la doctora Jacobi ha realmente afinado lo que significa esta porción y las otras porciones de las Escrituras que están conectadas, ¿ok? Con este pasaje en el libro de Génesis, el capítulo 6. Así que doctora Jacobi, bienvenida y estamos ansiosos de escuchar qué es lo que tienes para presentarnos y explicarnos qué significa todo esto en las escrituras. Así que, por favor, explícanos un poco de usted misma y de tu ministerio, mejor dicho, y también de tu familia y después la presentación en sí. Ok, pues muchísimas gracias antes que nada.
Gracias por la invitación a su podcast. Me encanta el podcast de Verdad Sin Límites, así que de verdad es un día muy alegre para mí. Me encanta estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Pues le platico un poquito de mí, de mi familia. Yo nací en México y crecí bajo o dentro del ambiente de la cultura de la Iglesia Católica Romana, Ujú, ¿verdad? Y entonces no, tenía yo un poco de problemas entendiendo la lógica de algunas cosas que decían en la iglesia a la que yo acudía. ujú, Y eso me hizo como salir en busca de la verdad, de una verdad que no cambiara, una verdad mm, que se sostuviera a pesar de todo, a través de la historia, a través de las culturas, a través de todo. mm, Y entonces, muchos años después, llegué a Texas y una amiga muy, muy querida ella era de Sudáfrica y me invitó a una iglesia cristiana. Y cuando yo vi que la gente que estaba ahí realmente estaba en comunicación directa y teniendo una relación personal y directa con Dios, ujú. dije, por ahí es. Wow, Eso sí es real. Por ahí wow. es, tengo que saber más de esto. Entonces así fue como yo encontré el cristianismo gracias a esta amiga y a partir de ahí yo pensé que estaba caminando con el Espíritu de Dios, pero realmente creo que el Espíritu me estaba arrastrando Mm. hasta que llegué a un punto en el que realmente me comprometí con Dios a Ah, ponerlo primero que nada. Y a partir de ese momento, que fue un momento muy, muy decisivo, a partir de ese momento, el Espíritu de Dios puso en mí una sed que no podía ser satisfecha de mm, entender, de realmente conocer y entender la palabra de Dios. Entonces empecé a hacer cosas muy raras como poner a toda mi familia a dormir, y ya que estaban todos dormidos, yo me levantaba a las 12 de la noche a estudiar mi Biblia cuatro ujú. horas seguidas para poder realmente avanzar, ¿no? Y un Amén. tiempo después comencé a hacer estudios sistemáticos. Comencé en el instituto fundado por Chuck Missler, que es Ujú, Koinonia Institute, donde ya llevo más de 10 años estudiando. Pero después Dios me dio la oportunidad de entrar a Louisiana Baptist University en Seminar, donde pude hacer la maestría y recientemente terminar el doctorado en estudios bíblicos. Y amigos, les puedo decir que fue una experiencia maravillosa porque gracias al sistema de LBU pude continuar siendo mamá, siendo esposa, mm, administrando mis negocios y además estudiando la palabra de Dios con una calidad de estudios excelente. Entonces, mm. les recomiendo a todos, no importa lo que esté sucediendo en su vida, siempre pueden enrolarse en LBU y llevar sus estudios a su ritmo, al ritmo que su vida les permita, pero vale la pena porque para cualquier creyente, para cualquier cristiano, nuestra prioridad número uno tiene que ser nuestro Dios. Amén. Así que los invito a que entren a la página web y vean todo lo que está ofreciendo Louisiana Baptist University. No se van a arrepentir. Amén. Creo que estoy de acuerdo con eso. Yeah, sí, soy el decano académico de la universidad, pero yo fui estudiante por muchos años, tal como vos, en cuanto a la maestría y de divinidad hice y después mi doctorado en estudios religiosos ahí y doctor de filosofía. Entonces, después de eso fui profesor adjunto porque me encantó seguir el ministerio que mientras estaba pastoreando también y era capellán aparte de eso. Tuve un ministerio bivocacional, ¿no? Y haciendo eso y después de la nada me invitaron a ser parte de la parte del equipo administrativo ahí. Y a través de eso, a todos los que están viendo esto, de que nos conocimos, ella y yo, y bueno, cuando vimos la presentación que nos había hablado primero y nos mostró
quedamos realmente como aficionados y realmente fans de este trabajo y de ella. Y le dije un día cuando lo vimos y ella nos estaba mostrando todo, dije, tienes que estar ya en mi podcast. Así que agendamos esto y hoy hemos llegado al momento de compartir esto. Así que bueno, muy bien. Génesis capítulo 6. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es la verdad en cuanto a esto y en el resto de las escrituras? Y además has descubierto otras cosas también para confirmar o afirmar lo que dice las escrituras en cuanto a esto y la perspectiva que tienes, que es muy especial, muy única. Y yo comparto también con esa perspectiva de qué significa esto. Entonces, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues me voy a regresar dos rayitas Ujú. atrás, Sí, rapidísimo, para poner esto en el contexto general de la Biblia, sí. ¿no? Dios creó la vida, hizo su nueva creación que era la tierra, creó al hombre a través de Adán y Eva, y cuando Él los creó, también les dio dominio sobre toda su nueva creación. Entonces, el trabajo de Adán y Eva era administrar el jardín del Edén, que Dios les había hecho como una muestra dentro de todo el planeta, y después, conforme se iban multiplicando y llenando la tierra, su trabajo era hacer del resto del planeta y hacerlo igual al jardín del Edén, donde Dios los Mm, había colocado en un inicio. exacto. Para eso les dio el dominio, ¿verdad? Nada Ujú. más que hubo un ser que en su momento fue creado como un ángel, que fue un ángel, probablemente el ángel más poderoso dentro de la corte celestial de Dios. Este ángel que nació como Luzbel se rebeló ante Dios gracias al orgullo que se creó en su corazón y entonces se rebeló en contra de Dios, cayó del cielo, literalmente las escrituras lo dicen, y con él se llevó a una parte de los ángeles. Pero al caer él y tener ese orgullo de querer ser como Dios, que nos explica el libro de Isaías, cuando él hizo esto, de repente ve que, o sea, él quería ser como Dios, ¿no? Y Dios tiene control sobre su creación. Entonces, él al querer ser como Dios, pues él quiere el control de esta creación. Y cuando ve que Dios le da el control, el dominio de su nueva creación a Adán, a los humanos, pues no le gusta mucho esta idea, piensa que su idea de que él sea quien controle es mejor y Mm, entonces va y trata de quitarle el dominio sobre la creación a Adán. mm, Infelizmente lo logró. ¿Verdad? Es cuando Satanás en forma de serpiente llega con Adán y Eva y les dice, ya sé que Dios dijo esto, pero mejor hazle así. Entonces caen los dos, introducen el elemento de pecado a la raza humana y gracias a eso todos los humanos que nacen como descendientes de Adán y Eva, que son todos menos uno, todos traen ese elemento de pecado en su DNA que nosotros hispanos conocemos como el pecado original, mm, ¿no? Y decimos todos menos uno porque hay un solo humano que no nació con el pecado original y esa persona fue Jesucristo, ¿verdad? El padre biológico de Jesús es Dios en forma del Espíritu Santo y es por eso que él fue exento de tener ese elemento pecado en su DNA. Entonces, bueno, con este preámbulo vamos a entrar en materia. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. creo que mandó un request Ahí para poder. está. Listo. Muchas gracias. Ok. Entonces, resulta que cuando Adán y Eva introducen el pecado a la raza humana, Dios entra, como dirían en mi pueblo, entra al quite para pelear por los humanos, ¿verdad? Y dice, ok, voy a declarar la guerra a Satanás, porque lo que hizo no me pareció. Entonces, Dios hace una declaración de guerra que está documentada en Génesis 3:15, y en esta declaración de guerra en contra de Satanás, Dios revela que Él va a enviar un Salvador a la tierra
y ese Salvador va a llegar en forma de un hombre. Entonces, al decir que va a ser en forma de un hombre, Satanás descubre que este Salvador va a ser parte de la raza humana. Y entonces la respuesta de Satanás es, ok, voy a intentar destruir a toda la raza humana de alguna forma para que ese Salvador no llegue y entonces el poder mantener el control sobre el mundo. Vamos a ver cómo fue que Satanás quiso implementar esta estrategia. Okay. Si le preguntáramos nosotros a la mayor parte de nosotros creyentes hoy en día, ¿por qué el mundo está tan mal? O sea, ¿cómo fue que si Dios hizo una creación tan perfecta, por qué hoy en día el mundo está tan mal? Muchos contestarían que fue por la caída del hombre, ¿verdad? De Génesis 3, lo que acabamos de mencionar. Pero si hiciéramos la misma pregunta a alguien que tuviera em, más información cultural judía, ellos, su respuesta no sería solamente un elemento, la caída del hombre, sino serían tres cosas. Sí, la caída del hombre de Génesis 3, pero también lo que sucedió en Génesis 6, que fue la invasión de los ángeles caídos. Y como un tercer elemento mencionarían lo que sucedió con la Torre de Babel, que está documentado en Génesis 11. Entonces, el tema que vamos a explorar el día de hoy tiene que ver con ese segundo elemento, la invasión de los ángeles caídos. ¿Ok? Okay. Esto, eso quiere decir que, o sea, el mundo está tan mal hoy por hoy, sí por la caída del hombre, pero no nada más por eso. O sea, el hombre tuvo bastante ayuda para arruinar lo que Dios había hecho perfectamente. Ujú. Entonces vamos a ver qué sucedió aquí. Este es la primera parte de los versículos que el doctor Swan ya nos hizo favor de leer, pero vamos a repetirlo para comenzar a seleccionar estas partes y analizarlas una por una. Bueno, con gusto. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Muchísimas gracias. Entonces aquí vemos que la escritura empieza a mencionar quiénes fueron los personajes de este acto. Ujú, Y dice, los seres humanos empezaron a multiplicarse, tuvieron hijas. Y entonces aquí empieza a distinguir los hijos de Dios ujú, y las hijas de los seres humanos. Aquí la distinción importante no es mujer y hombre, la distinción importante es de quién son hijos. mm, Unos son hijos de Dios y otros son hijos de humanos. ujú. Esa es la distinción importante que tenemos que ver. Sí, Estamos hablando de dos razas diferentes. Los hijos de Dios es una raza celestial, los hijos de los humanos es una raza terrestre. sí, Ya iba a decir terrestrial, ¿viste? sí. Ok, entonces, ¿quiénes son? Ya sabemos quiénes son las hijas de los seres humanos, ¿verdad? Sí. Las humanas. Pero ¿quiénes son estos hijos de Dios que menciona la escritura? En el hebreo original, el término es Bnei Ha Elohim. Ujú, Esa es la traducción, o bueno, ese es el original de lo que hemos traducido como hijos de Dios. ¿Ok? ¿Y qué hace que una criatura o un ser sea hijo de Dios? Necesita ser una creación directa de Dios. Ejemplos, los ángeles. O sea, la escritura nos dice que los ángeles fueron creados por Dios, o sea, fueron creaciones directas de Dios. ¿Quiénes más fueron creaciones directas de Dios? Adán y Eva fueron creados directamente por Dios y Jesús, porque como mencionamos, su papá biológico es Dios Padre. ¿Qué hay del resto de los humanos? ¿Nosotros somos creaciones directas de Dios? No, realmente nosotros somos creaciones directas de nuestros padres que nos engendraron biológicamente como descendientes de Adán y Eva, que sí fueron creaciones directas de ujú. Dios.
No quiere decir esto que nosotros no seamos hijos de Dios, sí somos, pero somos por una vía diferente. Nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios como sus hijos en el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo, Exacto. ¿verdad? Y de esto nos habla la Escritura y esto puede ser información para otro episodio. Para no desviarnos ahorita, solamente vamos a hacer la distinción entre hijos de Dios, que son creaciones directas de Dios, hijos de seres humanos, que son terrestres, ¿verdad? O sea, todos los humanos somos Ujú, terrestres, con excepción de Adán, Eva y Jesús. Bueno, entonces, aquí en este pasaje que el doctor Swan nos hizo el favor de leer como introducción, ¿qué es lo que vemos que sucedió? Que hubo un grupo de ángeles que se rebelaron junto con Satanás, lo cual los hace, digamos, ángeles malos, o sea, porque no están con Dios, están en contra de Dios, se rebelaron, están siguiendo a Satanás en vez de seguir a Dios. Entonces, a este grupo de ángeles le vamos a llamar los ángeles caídos, ¿ok? En el libro de Apocalipsis hay una referencia a ellos en el capítulo 12, versículo 4, en el que nos dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles se rebelaron junto con Satanás y cayeron con él. Entonces, este pasaje de Génesis 6 nos va a hablar de una transgresión que, que sucedió entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. ¿Ok? ¿Qué es lo sí. que sucedió? Estos ángeles vieron a las mujeres humanas, las tomaron como esposas, engendraron hijos y esos hijos fueron una raza híbrida, Ujú, que les llamamos los nefilitas. Ahora, ¿por qué decimos que es una raza híbrida? Y esto es súper, súper importante, ujú, porque el papá de estos nefilitas era un ser celestial, pero la mamá era un ser terrenal. Entonces, tenemos que los nefilitas tenían características o rasgos físicos humanos, pero también tenían propiedades celestiales. Entonces, eran como humanos con superpoderes. Una de sus características era que eran gigantes, o sea, eran muchísimo más grandes que cualquier ser humano. Ahora, ¿por qué Satanás organizó que estos ángeles caídos hicieran esta transgresión y crearan esta raza híbrida de los nefilitas? Porque se acuerdan que Satanás se propuso destruir a toda la raza humana para que el Salvador no pudiera llegar a la tierra, porque Dios había dicho que iba a ser un hombre. Entonces ujú, Satanás dice, bueno, si yo contamino el DNA humano, ujú, mezclándolo con DNA celestial, puedo destruir a la raza completa y entonces quedarme con el control absoluto del mundo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió ahora con los ángeles caídos, sus hijos los nefilitas, Satanás, y qué es lo que ha pasado que nos afecta hasta el día de hoy en nuestras vidas diarias. Bueno, primero vamos a ver que estos clanes de nefilitas vienen mencionados en el Antiguo Testamento en ujú, diversos pasajes. Por ejemplo, el libro de Números habla de los anaquitas, que eran gigantes. El libro de Deuteronomio habla de los refaínes, ¿ok? Y además, en el Nuevo Testamento también encontramos confirmaciones como en el libro de Judas, donde habla de la transgresión que hicieron, o sea, habla de esta transgresión de mezclar seres celestiales con seres terrestres. Segunda de Corintios habla de dónde se encuentran hoy día estos ángeles, o sea, dónde los puso Dios por haber hecho esta habla de cuál es el castigo que Dios les va a imponer por haber hecho esta transgresión. Doctor, ¿quiere usted leer alguno de estos pasajes para ilustrar un poco más el contexto? y sí, sí, por supuesto, en Judas, el versículo 6.
Oh, y antes de leerlo, quiero aclarar también, quiero esto de que a los que están viendo y escuchando esto, ella no está diciendo que Jesús es un ser creado, él fue preexistente, Dios. Cuando ella lo dice, está diciendo que él, como dice en la palabra de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo en su forma humana. ¿Ok? Entonces es Dios igual, siempre preexistente, no un ser creado, pero sino que en su encarnación fue concebido por el Espíritu Santo. Con ese cuerpo humano nació. Así que, y para que no haya ninguna pregunta, y yo conozco a ella y lo que está diciendo, ¿no? Pero es una explicación buenísima. Y ahora en Judas 6 y 7 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido con pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y especialmente segundo Pedro 2, 4 al 5. Ok, lo voy a hacer, disculpa. Es porque no toma la referencia en español. Oh, Ok, sí, aquí tengo. Muy bien. En 2 Pedro 2 4 al 5 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. muchísimas gracias. Entonces aquí vemos varias cosas, dentro de ellas que esta contaminación en el DN humano y la destrucción que organizaron entre los ángeles caídos y los nefilitas en la creación fue tan grande que Dios tuvo que traer el diluvio para poder hacer limpieza general, deshacerse de eso y empezar Ujú. otra vez, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya vimos que hay confirmaciones acerca de estos seres, los nefilitas y los ángeles caídos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero le platicaba al doctor Swain que encontré también recientemente evidencia moderna acerca de esto, en Mm, un lugar donde no nos lo esperábamos para nada. Y esta evidencia la encontramos en lo que le llaman el gran altar de Pérgamo. ¿Ok? Este gran altar de Pérgamo es lo que en la escritura está mencionado como el trono de Satanás. Y entonces a lo mejor algunos amigos van a decir, a ver, bájale 2 rayitas, ¿de qué estás hablando? Como que el trono de Satanás en la tierra. Ajá. A ver, ¿cómo está eso, no? No, realmente no estamos inventando nada. La escritura sí menciona al trono de Satanás Ujú. y no nada más como mencionado ahí por ahí, medio sí, medio no. Jesucristo, él mismo, fue quien habló del trono de Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dentro de las 7 cartas que Jesús escribió para las iglesias, la carta que le envió o que envió, escribió para la iglesia de Pérgamo, dice lo siguiente. ¿Quiere usted leer, doctor? Oh, sí. Escribe al ángel. Estoy prestando tanta atención a lo que está diciendo. Olvidé mi parte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas,
mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2, 12 a 13. Muchísimas gracias. Wow. O Ya. sea, como que lees la escritura y de repente estas cosas nos pasan, o sea, ahora sí que nos entran por un oído y nos salen por el otro, Ajá. si no nos detenemos a pensar qué significa esto. O sea, es impresionante como todo lo que está escrito en la Biblia, Dios fue muy intencional de ponerlo ahí. Entonces, cuando vemos detalles como este que tal vez no nos hacen sentido en un momento, ahí deberíamos de poner como un letrerito mental que dice, hay que escarbar más aquí. Hay algo importante escondido aquí. Buena descripción. Entonces vamos a escarbar un poquito, literalmente, Ok, ok. y ver qué pasó con esto. O sea, aquí Jesús nos está diciendo, uno, que el trono de Satanás literalmente existía o existe en el mundo y dónde estaba geográficamente ubicado, ¿no? En la ciudad antigua de Pérgamo. La ciudad antigua de Pérgamo está en lo que hoy podemos identificar como la parte oeste de Turquía, Mm, ¿ok? Que en la antigüedad lo llamaban Asia Menor. Ok, bueno, pues resulta que un día fuimos de viaje a Berlín, mi esposo, mis hijos y una servidora, y encontramos que tienen ahí en Berlín un museo dedicado a la ciudad antigua de Pérgamo. Y pues indispensable, tenemos que ir a ver qué es lo que ocurría ahí, ¿verdad? Y esto es como se ve la exhibición, es una exhibición específica dentro del museo donde hicieron una réplica visual de la ciudad antigua de Pérgamo y el elemento central de toda esta exhibición es lo que le llaman el altar, el gran altar de Pérgamo. Y así es como se ve hoy en día. Esta estructura la excavaron por ahí del año 1948. mm. No, perdón, empezaron las excavaciones en 1879, ¿ok? Y la movieron a Berlín en 1930. Wow, qué increíble que movieron todo eso. Wow. Increíble. Ujú. Y entonces hoy en día aquí es donde está esta estructura exhibida, pero muy interesante que nos muestran ahí cómo se veía cuando estaba en operación en el primer siglo. Y más o menos esta sería Mm, la escena. ujú, Ok, estaba como parte de todos estos templos que tenían en el Acrópolis de la ciudad de Pérgamo. Tenían templos a Zeus y a Hércules y Afrodita y a todas estas deidades. Ay, perdón, todas estas deidades, pero si ves, ahí está la estructura y observa, aquí se puede ver muchísima sangre de todas las ofrendas que hacían, mm, mm, donde Jesús nos dice aquí en Apocalipsis 2 que muchos cristianos leales a Cristo fueron sacrificados aquí, justamente en este altar o mm. sí, en el trono de Satanás. Wow. Entonces, bueno, así es como se veía y sí, la verdad, muy impresionante. Son cosas de las que de pronto sabemos, escuchamos, leemos, pero verlo, o sea, es como asomarnos por una ventanita al pasado y ver la gravedad de lo que ocurría. O sea, imagínate, si a nosotros se nos hace esto doloroso, imagínate qué tan doloroso para Dios. Sí. Wow. Ok, entonces, bueno, si vemos, hay un relieve construido, ok, que recorre las tres paredes em, laterales y la de atrás, ok, de esta estructura.
Y en este relieve aparecen escenas muy particulares, ¿ok? Y la explicación fue como una explosión tremenda. Fíjate lo que dice aquí. Todo este relieve que es tan largo, es más o menos, son más o menos 120 metros de longitud y de Mm, altura tiene 1,20. Entonces, es una cosa wow. enorme, inmensa. Wow. Lo que está describiendo es la batalla épica entre los dioses del Olimpo y sus hijos, los temibles gigantes por control del mundo. Wow. Wow. Porque sabemos quiénes son los gigantes, ¿verdad? Sí. Sí. Acabamos de ver que los gigantes son los nefilitas. Entonces, Ujú. eso está fácil de identificar. Por control del mundo, ¿quién fue el primero que quiso usurpar el control del mundo? Satanás, Satanás, sí. ¿verdad? Que se lo quitó Mm, a los hombres desde el día de Adán y Eva. ujú. Entonces, ¿quiénes han querido obtener control del mundo? Primero, Satanás. Y aquí nos están informando que los gigantes, que eran hijos de los dioses del Olimpo. Y en nuestra diapositiva anterior vimos que los gigantes son hijos de quiénes? De los ángeles De los caídos, hijos de Dios, sí. de los hijos de Dios, ¿verdad? Los Ujú. ángeles caídos. Entonces, ¿quiénes son estos dioses del Olimpo? Podría ser que los dioses del Olimpo, si estamos hablando de Zeus, de Afrodita, ¿verdad? Pudieran ser los ángeles caídos, Mm, los dioses del Olimpo, o sea, lo que nuestras culturas terrenales han traducido como los dioses del Olimpo, sean en realidad los ángeles caídos de los que habla la escritura. mm, Vamos a ver. mm, Resulta que cuando empezamos a observar las escenas individuales dentro de este relieve gigantesco, mira lo que encontramos aquí. Estas alas enormes, como a quién podrían corresponderle, sino a ángeles, ujú. no de los buenos ángeles. Sí. Entonces, para mí esto es evidencia material que viene del mundo secular, porque esta no es una exhibición cristiana. El mundo secular nos está dando evidencia material de la existencia de los ángeles caídos, que la historia ha interpretado como los dioses del Olimpo, Mm, que realmente tuvieron hijos, que esos hijos eran los gigantes y que además esos gigantes eran seres híbridos y que todo esto viene de Satanás. Porque mira estas otras imágenes. Tenemos aquí esta imagen como de una cabra, ¿verdad? ujú. Medio extraña, que sabemos que también es símbolo de Satánico. Satanás, satánico. Ujú. Y eso lo vimos muy, también recientemente. Estuvimos en marzo en Cesarea Philippi, en el norte de Israel, y vimos mucho de la evidencia de Satanás representado como una cabra ahí, Mm, también asociado con templos a todos estos dioses del Olimpo, ¿verdad? Entonces, aquí está la presencia de Satanás y luego, mira, en esta escena, por ejemplo, se ve este personaje que es como mitad humano, pero la otra mitad, mira, sus piernas son serpientes. mm, Entonces, aquí estamos viendo a un ser híbrido que es como mitad humano y mitad otra cosa, que eran los seres de la mitología griega. ¿Acaso no eran como medio humano y medio otra cosa? Algunos eran medio animal, como, híjole, ¿cómo se llamaba el que era mitad hombre y mitad caballo?
Ah, sí, sí, ya me acuerdo lo que está diciendo, pero no me acuerdo el nombre. Ajá, o sea, muchos de ellos eran mitad humano y mitad otra cosa, otros eran como humanos con superpoderes, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí vemos que están los ángeles, están los nefilines y luego está también Satanás representado, no nada más por esta imagen de la cabra, sino porque hay serpientes o una serpiente gigantesca que está enredada por todo este relieve. Y curiosamente, o sea, el interés y la agenda primera que tuvo Satanás de obtener control sobre la nueva creación de Dios, justamente es el tema de esta batalla. Una Mm, batalla épica entre los ángeles caídos, los nefilines, por control del mundo. Y todo esto con la presencia de Satanás ahí por todos lados. mm, Impresionante, interesante. ¿no? Wow. Sí, la verdad es que me impresionó muchísimo encontrar evidencia material tan clara que ponga todas estas cosas de las que la Biblia ha hablado en un solo lugar y en una exhibición abierta a todo el público y luego decimos, pero por qué no entendemos esto si está enfrente de nosotros clarísimo? Mm. ¿No? Si le preguntáramos al profeta Oseas, él nos contestaría, mi gente perece por falta de conocimiento. Ya, ya, y aun si fuera, yo podría pensar que alguien eh, p- podría decir, por ejemplo, de que, bueno, la mitología es mitología, es mito, Ajá. pero, pero, de que están tomando imágenes de las historias contadas a través de los siglos de cosas reales y forman su mitología y los gigantes de esas historias. Entonces están produciendo mitos, pero de cuentos reales a través de la historia, contadas por boca, ¿no? Ujú. Am, podría ser también, pero todavía contiene la idea de lo que dice las escrituras, ¿no? Y el hombre puede torcerlo como quiere en otros cuentos, pero tiene su origen en algo real y bíblico. Así es, También podría ser otro ángulo de verlo también si no acepto todo, pero por igual es tan impresionante y causa no la duda de que, wow, podría ser, ¿no? Esto conectado a lo que así dice la es, Biblia en una forma u otra, ¿no? así es, Mm, definitivamente. Súper interesante. interesante. Sí. Y entonces, bueno, vamos a explorar un poquito más este tema en Génesis 6:4, que es la continuación de los pasajes que ya leímos. Si Ujú. nos puede hacer favor de leer este pasaje. Sí, dice, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Muchas gracias. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que estos héroes y famosos guerreros de la antigüedad, llámale Hércules y todos aquellos, eran nefilitas, los gigantes nefilitas. Y por acá, esta evidencia secular nos está diciendo que los gigantes fueron hijos de los dioses del Olimpo. Entonces, realmente, o sea, con estos versículos de la escritura y lo que estamos viendo visualmente en estas exhibiciones, las piezas se conectan bastante bien para darnos un panorama muy real de lo que dice la escritura y cómo la historia lo ha manejado hasta hoy día. Hmm, yeah. Y entonces, bueno, aquí es una pequeña ilustración de los gigantes que todos estamos bien familiarizados con la historia de David y Goliat, ¿verdad? Ajá. Entonces, Y, Goliat, me parece que era del clan de los Refaínes. ujú.
él y Sí, sus hermanos, ¿verdad? tuvieron que ser. Sí. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esto nos afecta. O sea, está padrísimo entender qué es lo que dice la escritura y entender las cosas que sucedieron en la historia, pero también es importante ver cuál es la conexión con nuestra vida diaria, cómo esto nos está afectando hasta el día de hoy. Entonces, cuáles fueron las consecuencias de que los ángeles caídos hayan hecho esta invasión en la tierra? Ujú, Bueno, nos preguntábamos cómo es que el mundo está en un estado de deterioro tal, ¿verdad? Y decíamos que esta invasión de los ángeles caídos tuvo mucho que ver. Tuvo que ver porque produjeron esta raza híbrida de los nefilitas, pero además los ángeles caídos fueron los responsables de enseñar a los hombres toda clase de maldad, así lo describe la Biblia, toda clase de maldad. Dentro de esto se encuentra violencia, fabricación de armas, abuso de hierbas y sustancias, brujería, magia, lujuria y muchas otras cosas que están prohibidísimas en la palabra de Dios. Ahora, sabemos que cuando Dios nos prohíbe hacer algo, no es porque le encante ponernos limitaciones. No, cuando Dios nos pone un límite es para nuestra protección. Es como poner una barda a la orilla de un precipicio, no es para que nosotros no podamos alegremente caernos del precipicio, ¿verdad? Es ujú, para protegernos y que no nos dañemos por caernos del precipicio. Entonces, si Dios dijo que todas estas cosas no eran buenas, estas maldades como violencia, brujería, abuso de sustancias que hoy conocemos como el mundo de las drogas, ¿verdad? ujú, Magia, adivinación, toda esa cuestión de ocultismo, Dios las prohíbe porque nos van a hacer daño, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo llegaron los humanos a conocer todas estas cosas? A través de los ángeles caídos. Entonces vemos como los ángeles caídos, entre los ángeles caídos y los nefilimnes, ellos vinieron a darle a los humanos todas las herramientas necesarias para que la raza humana se autodestruyera. Ahora, bueno, de esto vemos evidencia en Deuteronomio, en Josué y también en el libro de Enoc, el cual vale la pena hablar un poquito acerca del libro de Enoch, porque no es un libro que esté dentro del grupo de libros que conforman la Biblia. O sea, no es un libro que haya sido inspirado por Dios, no es palabra de Dios. Sin embargo, es un libro que consideramos muy útil por lo siguiente. En palabras del doctor Heiser, eh, los escribas, ¿verdad? Las personas que escribieron la palabra de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos no vivían en una burbuja aislada del mundo, ¿verdad? Ellos eran personas como nosotros y como personas normales tenían acceso a conocimiento afuera de la palabra de Dios. ujú, Entonces, hay una cantidad muy vasta de conocimiento que la gente que pertenecía a la cultura judía conocía perfectamente porque era conocimiento que fue pasando de boca en boca, de ujú. generación en generación, Sí. desde los días de Adán y Eva, ¿verdad? A través del diluvio, revelación que Noé y su familia traía y que fue pasando am, de generación en generación. Ujú, Entonces, llegó un momento en que los judíos dijeron, ¿sabes qué? Todo este conocimiento que ha pasado de boca en boca, sería bueno ponerlo en un libro para que ya haya algo más sustancial para preservar este conocimiento. Y esa recopilación de conocimiento está en el libro de Enoch. Entonces, aunque fue una compilación hecha por humanos, contiene información que le fue revelada a la gente de Dios desde los días de Adán y Eva. Por eso es que lo consideramos un libro muy útil para ujú, comprender
la palabra de Dios porque contiene esa información que culturalmente formaba parte de los escribas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero que nosotros ya no obtuvimos porque nosotros no pertenecíamos a esa cultura. Esa, exacto. Ya, ya, nos da el trasfondo, el contexto que faltamos, ¿no? Por ser modernos. Ya, y como creo que Dr. Heiser ha dicho esto varias veces también y otros, de que porque un libro no es inspirado por Dios, no significa que no tenga valor. ¿Ok? Gracias. Ujú. ¿Viste? Entonces, y especialmente en ese tiempo, y hay evidencia de lo que estás diciendo, que obviamente tenían esta mentalidad de esta perspectiva, porque era del tiempo o el periodo o la era del segundo templo, el judaísmo de ese tiempo del segundo templo. Y también ellos incluyeron porciones, aunque sean breves, pero porciones en Judas, por ejemplo, que lo hizo, y además, para tener un poco más de contexto, era un medio hermano, por decir, de Sí. Jesús como Santiago. Entonces, y digo eso porque estaba dentro de ese mundo. Tenía el contexto de este trasfondo, de esta idea de cómo era el mundo de aquel entonces. Pero ellos incluían eso y también Pedro lo hizo en segundo Pedro. Entonces, obviamente, no habrían incluido eso si no fuera verdad o veraz, ¿no? Entonces, quiero aclarar eso nomás, de que es cierto, de que un libro, leemos libros aún hoy en día de la historia y algunos sabemos que tienen ciertos ángulos, ¿no? Algunos no tan buenos otros, pero algo tienen de verdad dentro de ellos si utilizamos las partes que sí tienen partes verdaderas. Igual en aquel tiempo también hicieron, obviamente, ¿no? Judas y Pedro hicieron lo mismo, tomando porciones de esos libros de Enoch y pusieron eso dentro de lo que ellos escribieron, que sí es inspirado. Así que, bueno, De acuerdo. sí. Sí, entonces están, a lo mejor no son palabra de Dios, pero están validados por la Ujú. palabra de Dios. Exacto. Ya, ya, Buenísimo. exacto. Ya. Ok, entonces, bueno, hablamos de el daño o parte del daño que hicieron los ángeles caídos sobre Ujú. la humanidad. Ahora vamos a hablar del daño que los nefilitas hicieron y recordemos que todo esto viene, o sea, todo esto son consecuencias de esa transgresión satánica de los ángeles caídos con las mujeres terrestres. Entonces, los nefilitas, bueno, ya hablamos de que eran gigantes. Una de sus características es que verdaderamente eran enormes, ¿no? O sea, cuando Josué y los otros 11 testigos entraron a la tierra de Canaán como para sondear cómo estaba el asunto, regresaron y 10 de ellos le dieron el reporte a Moisés de que iba a ser imposible entrar a ese territorio, a esa tierra, porque existían gigantes. Y ellos decían, nos vemos como bichitos junto a ellos. Ujú. Entonces eran criaturas súper, súper violentas, Ya. excesivamente destructivas. O sea, estos cuates eran, o sea, para todos los fines, como hijos de Satanás. O sea, Mm. estaban trayendo a la tierra la agenda de Satanás. O sea, esto no era no es nada más que fueran muy grandotes, no, o sea, eran grandes, tenían superpoderes y además su propósito era de destruir a la raza humana. Ya. Exacto. Exactamente. Y Entonces, su imposición de todo eso en la humanidad. Por eso se llamaban o lo llamaron hombres de renombre, ¿no? ajá, Ya, por exacto. la maldad que llevaban adelante, ¿no?
Así es. Como si la humanidad necesitara Sí, más influencia, más ayuda en ser pecaminoso y actuar así, ¿no? Pero así fue. exactamente. Aquí nuestras influencias. Sí. ¿Quién está influyendo a quién? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, estos seres que eran enormes, pues para alimentar a uno de esos, o sea, a ver, pensemos, ¿sabes cuántas toneladas de pasto se come un elefante diario? Son muchísimas. Es dificilísimo tener un elefante porque, o sea, esto en el territorio, en África, por ejemplo, es todo un reto porque la cantidad de comida que se requiere para sostener a un ser tan grande es enorme. Ujú, Bueno, pues los nerfilitas eran más o menos así, o sea, comían demasiado, mucho más que nuestros adolescentes, si te puedes ujú. imaginar eso. Ya. Entonces llegó un momento en que los humanos producían y producían y producían comida de la tierra, pero pues ya no alcanzaba para los nefilitas. Entonces los nefilitas acabaron devorando a los animales de la tierra, a los hombres de la tierra e incluso ya había canibalismo entre ellos. Entonces, si sumas la destrucción física con toda la destrucción que vino por el conocimiento de cosas malvadas, pues imagínate el estado en el que estaba ya el mundo, Mm, ¿no? ujú, Y el estado en el que ha de haber estado ya la raza humana como esclavos de estos gigantes. Y esto estamos hablando antes del diluvio, pero fue sí. por eso que el corazón de Dios fue muy entristecido por ver la destrucción y la maldad y la violencia tan prevalente sobre la tierra y por eso mandó el diluvio, para poder hacer una limpieza general. Sin embargo, aquí en Génesis 6:4 vemos que incluso después del diluvio, estos ángeles volvieron a ser de las suyas y también hubo gigantes. Es por eso que Josué y Moisés todavía encuentran gigantes en la tierra cuando tratan de entrar a Canaán, aunque ya la cantidad seguramente no se comparaba ni un poquito con la cantidad que había antes del diluvio. Bueno, tercer regalito que nos dejó esta transgresión, los demonios. Estábamos hablando que el libro de Enoch es un libro bastante útil para entender ciertas cosas que no necesariamente se encuentran en la Biblia o que viene muy expandido el conocimiento en comparación de lo que la escritura dice. Y una de estas cosas que explica el libro de Enoch más detalladamente es que dentro de las reglas de la vida que Dios puso como creador de la vida, una de las reglas es que lo que nace de la tierra se queda en la tierra. Ujú, Entonces, si recordamos cuando Dios hizo a Adán, primero lo formó de la tierra, ¿verdad? Y después le ujú, dio el soplo de vida. Entonces, el cuerpo que formó de la tierra, cuando una persona, cuando un humano muere, ese cuerpo se queda en la tierra y se ujú, descompone, regresa a la tierra. ujú, Pero su alma, que tiene el soplo de vida de Dios, su alma se iba a un lugar espiritual designado para esa alma, de acuerdo con el sistema de vida que Dios ha creado. Bueno, entendemos que eso sucede con los humanos. Pero ¿qué pasa o qué pasaba cuando un nefilita moría? Un nefilita, por ser un ser híbrido, ¿verdad? ujú, Tenía, su cuerpo nació de la tierra, entonces siguiendo las leyes de la vida de Dios, ese cuerpo se tenía que quedar en la tierra y se iba a descomponer como se descompone un cuerpo humano y regresa a la tierra y desaparecer. ujú, Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma no puede continuar a un lugar espiritual, un entorno espiritual como iría un alma humana, porque ese ser nació de una transgresión. No tiene el soplo de vida igual que tenía un ser humano, porque
estos seres son producto de una transgresión, una cosa que está fuera del plan de Dios. Entonces, la única regla que puede seguirse aquí es la de Enoch, que lo que nació en la tierra se queda en la tierra. Entonces, el alma de estos seres está atrapada dentro de la tierra, pero sin cuerpo, porque el cuerpo murió y ya se descompuso y regresó a la tierra. Ya. Y aún por debajo de la tierra en el Seol. Exacto. Ya. Ajá. Ujú. Dice eso en Entonces, Isaías 14:9 que tienes ahí. Y más otras escrituras también. Disculpe la interrupción, pero estoy adelante. afirmando lo que estás diciendo, ya. Claro, sí, sí. Atrapados en todo sentido. En todo sentido, exacto. Entonces, esos espíritus sin cuerpo, los espíritus desencarnados de los nefilitas, son lo que nosotros llamamos demonios Ujú, ahora, exacto. ¿verdad? Son los espíritus sin cuerpo de seres que están siguiendo una agenda satánica, que tienen un propósito de destrucción, porque sabemos por la escritura que Satanás tiene tres propósitos, ¿verdad? Matar, destruir y robar. Entonces, estos espíritus que nosotros llamamos demonios, que son los nefilitas, Ujú, cuerpo, tienen exactamente esos propósitos para nosotros. Y sí. aquí es donde vamos a unir todo lo que ha sucedido en la historia y lo que ya entendimos de lo que la Biblia habla con nuestra vida de hoy en día. Esos demonios, esos nefilitas, gigantes destructivos sin cuerpo, andan danzando en el planeta. Están aquí, alrededor de nosotros. Se Ujú, llaman demonios y tienen el propósito de destruirnos, igual que Satanás. Son parte del ejército satánico ujú. que Sí, está operando a nuestro alrededor. sí. Entonces, recordamos que Jesús, cuando estuvo desempeñando su ministerio aquí en la tierra, una parte bien significativa de su ministerio fue justamente expulsar demonios de personas, ¿verdad? O sea, demonios que habían habitado a esa persona. ¿Por qué los demonios siempre buscan un cuerpo que habitar? Ujú, Porque antes tenían cuerpo, ya. fueron como diseñados para habitar dentro de un cuerpo, pero pues su cuerpo ya, o sea, el cuerpo que tenían originalmente se murió, se desintegró, y por eso es que ellos buscan otro cuerpo que habitar. Y ahí Ujú, viene la posesión demoníaca. exacto. Y no son fantasmas. Mm, mm. Son espíritus desencarnados, ¿ok? Son demonios. Y ahora, para el entrenamiento y para atrapar a la humanidad en esta idea sobrenatural de fantasmas y todo eso, fingen ser, ¿no? Y actúan como eso, ¿no? Para dar esa imagen, pero son a la raíz espíritus desencarnados, ¿no? Nefelitos. Ya, tienes Exacto. razón, ya. Y entonces nosotros tenemos que tener un poco más de conciencia acerca de este punto. ¿Por qué? Porque ellos siguen operando en la Tierra y siguen operando con la misma agenda, y su agenda es destruirnos, Ujú, robarnos de la bendición que Dios tiene para nosotros, jalarnos hasta el extremo de mucha gente que no ha encontrado a Jesús, llevárselos para que no sean salvos, ¿verdad? Y destruir dentro de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no darles oportunidad de entrar a nuestra vida para que puedan destruir. ujú, ¿Y cómo podemos hacer eso hoy en día nosotros? Bueno, hay cosas bien prácticas que podemos hacer. Por ejemplo, una de las cosas que mencionamos aquí es que la brujería fue algo que los ángeles caídos le enseñaron a los humanos, la magia también, con el propósito de que los humanos se autodestruyeran, porque estas cosas están prohibidas por Dios. Están prohibidas porque son para nuestra destrucción. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para asegurar o para tratar de mantener nuestras puertas espirituales cerradas a estos
espíritus de los nefilitas. Por ejemplo, cuando viene el 31 de octubre, no nos involucremos en eso. Si es el día de las brujas y la brujería está prohibida por Dios, por eso es que los ángeles caídos, los nefilitas, los demonios le están tratando de empujar a la gente del mundo. No nos involucremos con eso. No Exacto. necesitamos. Pero, ¿todavía podemos comprar los caramelos? Solo pregunto. Yo creo que ahí ya es eso sí ya es decisión de cada quien. Yo creo que comprar caramelos no tiene nada de malo. A mí me gusta comprarlos después del 31 porque están en oferta. Amén, amén. Ok, bueno, estaba buscando algún un chance ahí por decir, pero no, pero sí, eso en serio realmente es. Y la palabra que usabas de destruirnos es importante, porque uno podría pensar, si ya están derrotados, lo que sí es cierto, por la Ujú, victoria de Jesús, ya tiene toda victoria sobre la oscuridad, sobre Satanás, sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte. Ya están derrotados. ¿Por qué insistir entonces ellos? Y creo que fue el Michael, Dr. Heiser también que dijo, depende de cómo defines victoria, ¿ok? Para ellos, para los demonios. ujú. Ah, lo que quieren hacer, ya saben que están derrotados y que van a sufrir eternamente en castigo y tortura por lo que han hecho, pero en el lago de fuego. Pero por el momento, o número uno, van a tratar de impedir el progreso, el crecimiento, involucración del creyente en las cosas de Dios, en permanecer en Él, en avanzar el Evangelio en el mundo. Van a impedir eso a todo costo. Ujú. O número dos, van a hacer todo para prevenir que otros reciban a Cristo. Así es. Entonces, para ellos ahora, ese es el límite que tienes y eso es lo que ellos llaman victoria por cada uno, que pueden ganar para su lado para impedir esas dos cosas pasar y acercarse uno a Dios. Ah, es muy Exacto. importante. Entonces, sí, su meta es destruirnos. Y Jesús dijo eso, del ladrón. Solo quiere matar y destruir. Así es. Ya sabe que está derrotado y que va a venir su fin pronto, pero por el momento, eso es lo que a lo que se dediquen. Destruirnos a nosotros y impedir que otros conozcan a Cristo, ¿no? Así Ya. es, sí, porque quieren llevarse con ellos a los más que puedan. Ujú. Ya. Y realmente, fíjate, este es uno de los 21 capítulos que tengo en el libro que espero en Dios se pueda publicar en el futuro próximo. Sí. Pero cuando vemos, bueno, el propósito justo de este estudio completo es ver que Dios tenía un plan original para su familia humana gracias a la desobediencia de los humanos, este plan ha tenido muchas desviaciones, pero al final el propósito original de Dios se va a llevar a cabo. Y la única pregunta es, ¿quién va a estar ahí para disfrutarlo y quién no? Dios Ujú. nos dio libre albedrío y si Ujú. nosotros nos alineamos con sus planes, vamos a acabar en el plan original de Dios, que era un lugar perfecto con cuerpos perfectos, donde todo era bueno y maravilloso. Ya. Y ni Pero, podemos pecar. exacto, si No ni tenemos siquiera el ya deseo más, estamos limpios para siempre. para siempre. Aleluya, ¿no? Wow, Amén. wow. Entonces, y sí, y justo el propósito de todas las entidades satánicas, los ángeles caídos, los demonios, Satanás mismo, es a cuánto se pueden llevar para que no estén dentro del plan original de Dios al final, ¿verdad? En Exacto. el estado eterno. Ya. Así que mucho ojo, Ya. Pero Dios no será desviado de su plan, ¿no? Eterno. Wow. para Wow. nada. Muy bien, pues este es el tema que teníamos hoy para compartir.
Espero que les haya parecido a nuestros amigos de tu podcast tan interesante y tan apasionante como lo ha sido para nosotros. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Wow. La única palabra que me queda no es realmente increíble y cuando sea publicado tu material, no vamos a promoverlo, quizá tener otro podcast breve para hablar de toda la obra que has hecho en sí y cómo, cómo conseguir el libro y todos los materiales, ¿no? que viene con el libro también, cómo pueden conseguirlo. Pero Adriana, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahora que lo hemos hecho en inglés y en español, qué privilegio que ha sido poder entrevistarte así y tener ese tiempo de explicar y ver la palabra de Dios, especialmente en cuanto a esto, que es muy, en algunos lados, muy controversial. Pero por otro lado, los creyentes pueden tener diferencia entre sí sobre esto y eso no hace ningún daño o ninguna diferencia en cuanto a las doctrinas básicas fundamentales de la palabra de Dios y ni de la obra del Evangelio. Pero creo que al mismo tiempo, cuando uno ve esto tal como es, entonces realmente como debe interpretarse, y nunca estaba satisfecho yo con las interpretaciones contrarias a lo que estamos diciendo hoy. A través de los años, solo no presté mucho tiempo en estudiarlo como debía ser, pero ahora en estos últimos, yo diría, 6 años más o menos, lo he visto y ahora aún más con la obra que has hecho también tú. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ay, gracias a Y usted. Ujú. no, está bien, está bien. ¿Algo más que quieres decir tú? Nada más quisiera darle las gracias por hacer su podcast y todo su trabajo bilingüe, porque creo que nuestros hermanos y hermanas de la comunidad hispana, todos necesitamos más material de calidad como el que usted desarrolla, así que en nombre de todos mis hermanos y hermanas de la comunidad hispana, le damos las gracias. Muchísimas gracias por eso. Eso yo sigo haciéndolo, pero aún mi, con mi español no tan perfecto. Pero interesantemente, cuando empecé a hacer esto, si uno hace comparación del número de suscriptores al canal o al podcast, tengo más en español que aún en inglés, mi Wow. lengua materna. Así que siempre me ha extrañado eso, pero gracias a Dios por el ministerio, por el tiempo que me da para hacer esto en mi vida y invitar y compartir tiempo con otros como vos y ver qué dice la palabra de Dios. Porque aquí en Verdad Sin Límites siempre estamos enfocados, el propósito es, ¿no? es ver qué es lo que Dios dice. Entendiendo de su palabra plenamente leída y interpretada, um, de las cosas que pasan a nuestro alrededor en este mundo. Y no solo eso, sino también las preguntas, las cuestiones, ¿no? de la Biblia y del cristianismo en sí también. Y eso ha sido mi carga y llamado y quiero seguir haciéndolo como apologista o apologeta y tú también. Y gracias otra vez. Voy a tener aquí abajo, después de editarlo, ¿no? La dirección de email de Verdad Sin Límites, info@truthandbound.org, pero también cómo pueden escribirte a ti también sobre cuestiones o preguntas que tienen también. Claro que sí. Hay un email que se llama bookerbible@gmail.com. Es B de bueno, O, K de kilo, E de Ernesto, R, B de bueno, I latina, B de bueno, L, E, @gmail.com. Perfecto. Con mucho gusto, quien quiera platicar el punto, ahí lo podemos hacer. Muy, muy, muy bien. Bueno, ¿por qué no terminamos esto en oración, Por no? favor. Ujú.
Nuestro Padre Celestial, gracias otra vez por el tiempo que hemos compartido con Adriana, por el ardiente ah, trabajo que ha hecho por meses y meses y por tantas horas, Señor, en esto, en tu palabra, Señor, de ver el ardor que tiene por dentro, por tu palabra, por tu verdad y compartirlo con los demás, Señor. Y este es nuestro llamado, Señor, y es parte del discipulado, de hacer discípulos de ti, Señor, que harán discípulos de ti. Tu gran comisión, Señor, con que has encomendado hacer. Gracias, Señor, bendice la obra, Señor, por favor, de Adriana y su servicio al reino tuyo, Señor, y a los que tienen preguntas sobre lo que tú dices en tu palabra, Señor, y proteja a su familia, Señor, proteja a ella y su familia y los a su alrededor, Señor, y sus negocios y más, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok. Muchísimas gracias por esa oración Muchísimas tan hermosa. gracias. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos pronto.